Buen día a todos. Dice que te tengo que pedir permiso a vos para grabar. No, creo que no. ¿Y cómo te doy yo el permiso? ¿Qué tema? ¿No me hiciste co-host? Yo creo que sí. More. Make co-host. Sí. Ahí creo que sí. ¿Ahora sí? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Comenzamos hoy con una clase de Derecho o exposición de Derecho Penal Tributario en su faz infraccional y nos vamos a referir a las denominadas clausuras, procedimiento de clausura, sanción de clausura. A modo de introducción, y pensando que el derecho penal, tributario, e incluso en su fase infraccional, pertenece dogmáticamente al derecho penal, recordemos que si vemos a los grandes autores del derecho penal, Carl Binding en adelante, dicen que el autor del delito no es que contraviene la norma penal, sino que por el contrario, la norma positiva penal, a eso me refiero, sino que lo que contraviene es el deber extrajurídico, o sea que no está comprendido en la norma. Entonces, el ejemplo que se pone siempre, incluso en las clases de grado, es el delito de homicidio, el que matare a otro. El autor del delito, el sujeto activo del delito, realiza el hecho. Debe ser la consecuencia jurídica. ¿Dónde está la norma en realidad? Está más allá, ¿sí?, del ordenamiento jurídico positivo, en donde la norma verdadera está en no matar. ¿Y no matar por qué? Y bueno, porque al sistema cultural, al sistema social, no le conviene que existan los delitos. Entonces, por eso se reprime el hecho del homicidio. Lo propio ocurre en materia de derecho penal tributario infraccional. Ahora bien, ¿por qué menciono esto? Porque justamente entre las preguntas que hubo al final de la última exposición, alguno de los oyentes me dijo: doctor, ¿realmente están actualizados estos valores que está usted diciendo de 200 y 400 pesos en el artículo 38? Y sí, están actualizados. Fíjense ustedes que hay alguien que no tiene puesto, ahí está, ahí cerró Maya el micrófono. Bien, los 200 pesos es lo que efectivamente es la norma actual, ¿no? Pero yo que soy viejito y recuerdo, ¿no?, de épocas anteriores, en rigor estos 200 pesos eran 100 pesos en su momento, y esos 100 pesos equivalían a $100. Y $100 en este momento sí es un importe alto. Entonces pasa algo raro con las multas, ¿no? En donde por la falta de actualización y como consecuencia de la depreciación monetaria, aquello que parecía una sanción importante, de pronto no lo es tanto. Y bueno, como tenía que hablar yo de este tema, de la clausura, anoche reflexionaba un poco y vino a mi mente, claro, porque yo respondo al estructuralismo en materia penal, entonces pensaba en Klaus Roxin. Y Klaus Roxin, refiriéndose a la multa, y sin que esto signifique un salto hacia el abolicionismo. ¿Por qué? Porque el abolicionismo propone la abolición de la pena, pero no hay alguna sanción que pueda sustituirla. Entonces, refiriéndose a la multa pecuniaria, a eso me refiero, este autor señalaba que no guarda una adecuada proporcionalidad. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en una persona que tiene un sueldo de 30.000, 50.000 pesos por mes y le aplican una multa de 100.000 pesos. Es terriblemente perjudicial esa multa para su patrimonio. Ahora, si tomamos esa misma multa de 100.000 pesos y se la aplicamos a una empresa transnacional que tiene millones y millones de dólares en su patrimonio y en su patrimonio neto,
una multa de 100.000 pesos serán $800. Quizás un poquito más, al cambio oficial serán $1.000. Pero realmente si tenés millones y millones de dólares, $1.000 no representan nada. Entonces, no guarda una proporcionalidad con el patrimonio del presunto infractor. Esa es la primera crítica y la que hace Klaus Roxin. Yo a eso le agregaría que, por ejemplo, en Argentina lo que ocurre es un fenómeno que se viene dando desde la década del 70, que es la depreciación monetaria, es decir, la inflación. Y bueno, si vemos los índices del INDEC del mes anterior, hubo una inflación, en realidad depreciación de la moneda, del 5%. ¿Y cuánto tarda un procedimiento desde que inicia en sede administrativa hasta llegar a la Corte? Y no puedo aventurar. Pero yo les diría que algunas causas que he llevado han tardado entre 7 y 10 años. Imagínense ustedes la depreciación económica en una década, ¿sí? Piensen ustedes qué se podía comprar con tal cantidad en moneda argentina hace 10 años atrás, cuánto se puede comprar ahora, y realmente se deprecia la multa aplicada, ¿sí? Es decir, se diluye. A ello le tenemos que sumar, respecto de estas multas, estas sanciones de tipo pecuniarias, que cada tanto, y yo les diría cada 5 años, sería, pero no necesariamente es así, cada 5 años hay una ley de moratoria. La última fue la 27541, que vencía sobre el 2019 y el gobierno actual, ¿no? El Poder Ejecutivo actual, la fue prorrogando mediante decretos. Esta 27541 era una ley, un plan de facilidades de pago, pero que incluye, o incluía, ¿sí? Que si el contribuyente adhería a este plan de facilidades de pago, una vez concluido todo, se extinguían las acciones penales tributarias y quedan condonadas las multas. Observen ustedes, es decir, que podemos llevar multas, procedimientos aplicativos de multa, todo lo que vimos la exposición anterior y las que vamos a ver más adelante, porque más adelante empiezan las importantes, que tienen que ver con la defraudación, con la apropiación de tributos y demás, la podemos ir llevando, ¿sí?, judicialmente, y hay un momento en que viene una moratoria, y si el contribuyente paga conforme a esta moratoria, o ya había pagado con anterioridad por aplicación del artículo 16, principio de igualdad de tratamiento ante igualdad de circunstancias, la multa queda condonada. Entonces, estas sanciones de tipo pecuniarias al fisco le deben haber dolido que no eran eficientes, es decir, no lograban la eficacia requerida que el contribuyente incumpla. Cuando yo ni tan siquiera era estudiante de Derecho, porque yo primero estudié Ciencias Económicas, de ahí es que tengo esta afición por el derecho tributario, en algún momento llegué a ver que en la ley 11683, en el artículo 44, de aquella ley 11683, estoy hablando de por allá, el año 1978, preveía o disponía la sanción de arresto en situaciones distintas a la que actualmente hablamos de la clausura. Ahora, la sanción de arresto era aplicada por un juez administrativo. Fíjense qué loco, ¿no? Está claro que estamos hablando de un periodo en donde hubo un quiebre, ¿sí?, del sistema democrático, hubo un golpe de Estado, el del año 76, creo que fue, 77, a partir del fallecimiento de Perón, el gobierno de Isabelita. Bueno, ese golpe de Estado hizo una serie de modificaciones, entre ellas introdujo la sanción de arresto. ¿Y cuál era el tipo infraccional? El tipo infraccional era haber incumplido, vean ustedes, ¿no?, haber incumplido, falta de presentación de declaración jurada, pero el requerimiento al cumplimiento había sido incumplido.
el contribuyente no presenta la declaración jurada, le requieren el cumplimiento, lo intiman el cumplimiento, el contribuyente es reticente al cumplimiento, la norma preveía la sanción por parte del juez administrativo. Bien. Por supuesto que esto nos hace ruido a la luz del artículo 18 de la Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque nadie puede ser penado si no es un juicio previo, fundado en una ley anterior al hecho de que se le imputa, etcétera, etcétera. Todas las garantías del artículo 18 y las del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero claro, allí estamos hablando de la Constitución Nacional, y en ese momento no regía la Constitución, regía un estatuto de reorganización nacional. Y hasta aquí que una serie de fallos que declararon la ilegitimidad de esta sanción aplicada por el juez administrativo, sanción de arresto. Es terrible si uno lo piensa, sanción de arresto por no cumplir. Entre una de las causas es Scarciofi, las dos veces con C, Scarciofi y con doble F, ¿sí? Y es el Juzgado Federal de General Roca del año 18 del 12 de 1981. Había que tener realmente valentía, ¿sí?, durante ese periodo de un golpe de Estado en declarar la ilegitimidad de esa norma creada por ese mismo gobierno de facto. Vaya mi reconocimiento a este juez. Ahora bien, con posterioridad viene la democracia. Entonces, la ley 23.314 abroga ese tipo infraccional con esa sanción, que es la de arresto, la gravedad de lo que estamos hablando, y empieza a aplicar la sanción de clausura. Y tras una nueva ley, esa sanción de clausura se aplica a quienes no emitan comprobantes de sus ventas o de sus prestaciones de servicios. Ahí nace esta norma de la cual vamos a hablar seguidamente. Por supuesto que todo esto que les he contado les servirá a ustedes como introducción y para entender, pero no lo voy a tomar en examen. ¿Qué les voy a tomar en el examen? La clausura. Pero quiero que les quede claro, y les vuelvo a decir que esto no forma parte del examen, que esta estructura normativa de tener un deber el contribuyente, incumplir ese deber, falta de presentación de declaración jurada, la intimación al cumplimiento, sigue siendo una infracción que en algún momento hasta se convirtió en un delito. La primera ley penal tributaria que fue sancionada en el año 1990, que es la número 23771, hoy totalmente derogada, abrogada, etc., preveía o disponía en su artículo 5 que justamente quien hubiera presentado declaración jurada será intimado a la presentación, y que constituirá delito, decía esta ley, la falta de cumplimiento al requerimiento. El tema de la desobediencia a la autoridad, el desacato, eso es lo que subyace en todo esto. E increíblemente, como siempre digo, ¿no?, que yo que soy el viejito y entonces tengo esta memoria que vengo recordando todo esto, ¿no?, que no necesito recurrir a los libros, simplemente a mi memoria, cuando advierto que en la ley 27.430 incorpora un primer párrafo, el artículo 39, digo, acá está. Es lo mismo que yo vengo viendo desde que tenía 18 años y estudiaba en la Facultad de Ciencias Económicas. El artículo 39 bis de la ley 11.683 dice, que se vendría a ser el 39.1, será sancionado con multas de pesos 500 a 45.000 el incumplimiento a los requerimientos dispuestos por la AFIP a presentar declaraciones juradas informativas. Fíjense cómo esa misma infracción va mutando, ¿sí? En algún momento la sanción era de arresto. Fue considerada, vamos a llamarlo con los términos actuales, inconstitucional. Bien. Luego pasa a ser delito.
luego el delito ese, la ley esa pasa a estar abrogada, y hoy es incorporada en el 39.1. Siempre está. Pero bueno, hoy hablamos de clausura, que es otro tema. La clausura. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de la clausura? Bueno, por una parte, la clausura es una sanción. ¿Y en qué consiste esa sanción? En el cese total de las actividades, ¿sí?, de ese comercio, de esa industria, de ese lugar en el cual se prestan servicios, ¿sí? Por el otro lado, también la clausura es un conjunto de infracciones, un catálogo de infracciones que están en el artículo 40, y eso es lo que yo les voy a tomar. A ver, el inciso A, B, C. ¿Y cuál es la sanción? La consecuencia jurídica, ¿entienden? El antecedente jurídico son esos incisos A, B, C, que ya seguidamente vamos a hablar. Y la consecuencia jurídica es la clausura. Y también es un procedimiento especial. Entonces tienen que atender estas tres circunstancias. Que primero, la clausura, bueno, tiene toda una historia, ¿sí?, que yo no se las voy a tomar, pero que es importante, que hoy por hoy es la clausura. Y la clausura es el cese total de las actividades, ¿sí? Es decir, se le pone una faja a ese lugar, no se puede acceder, no se puede realizar la actividad durante los días que se ha planteado, o sea, se ha dispuesto que durará la resolución, o sea, que se aplicará esta sanción. ¿Pero por qué? Porque se ha infringido algún deber que está en algún lado, ¿sí? ¿Y cuáles son las infracciones? Las infracciones están en esos incisos, A, B, C. Pasamos directamente a la lectura, ¿sí?, de estos artículos, de estos incisos. El artículo 40 dice así: será sancionado con clausura de 2 a 6 días del establecimiento, local, oficina, recinto comercial, industrial, agropecuario o de prestación de servicio. Puesto móvil de venta, fíjense ustedes, ¿no? Cuando van a los shopping, a lo mejor las entradas de los supermercados y demás, encuentran estos puestos móviles de venta, ¿no? Que te venden, no sé, celular hasta un auto. Bueno, está bien. Entonces, ¿qué es lo que se clausura? Se clausura eso. El establecimiento local, la oficina, el establecimiento industrial, agropecuario, etc. Siempre que el valor de los bienes o servicios de que se trate exceda de 10 pesos. 10 pesos también es una cifra que ha sido devaluada. ¿Por qué? Porque cuando yo ingresé al derecho tributario ya como especialidad, recuerdo que 10 pesos era 10 dólares y no se ha movido desde allí. Desde el año 1993 hasta ahora sigue siendo 10 dólares. Y recuerdo que he llevado muchos casos en los cuales lo que no habían constatado los inspectores es que se hubiera superado, que se hubiera excedido ese valor de 10 pesos. Hoy parece niño lo que estamos hablando, pero también corresponderá a esa defensa. A ver, los inspectores constataron que efectivamente se ha excedido el valor de los 10 pesos. Ese es el punto. Veamos ahora. El primer inciso, que es el más importante, y a partir de allí nació justamente este artículo, actualmente 40, con el reordenamiento de 1998. Y dice así, con la redacción actual: no emitir en facturas o comprobantes equivalentes por una o más operaciones comerciales, industriales, agropecuarias o de prestación de servicios que realicen en las formas, requisitos y condiciones que establezca la AFIP. Y aquí hay varios temas. El primero es no emitir en facturas o comprobantes equivalentes. Entonces uno se pregunta, a ver, ¿cuál es el comprobante equivalente? ¿Cuándo ocurre que hay un comprobante equivalente a una factura? ¿Por qué? El abogado, Santiago Rossi, ustedes el día de mañana, cuando presten un servicio, una prestación de servicio local, etc., debe ser
la consecuencia jurídica debe ser que tiene que emitir una factura. Y un comercio, si vende a responsables inscriptos, debe ser una factura. Ahora, cuando empezamos a hablar del documento equivalente, bueno, ¿y cuál es el aceptado? Y tenemos la RG 100, la RG 259 y demás, de la ley 116, no, de la misma AFIP, ¿no? Resoluciones generales, que autorizan, en el caso de la venta minorista, cuando ustedes van a comprar al supermercado, la emisión de un ticket de controladores fiscales. No es factura, es ticket. Surte las veces. Y más allá de estas, lo que está autorizado, aceptado por la práctica, por ejemplo, en materia de cereales o en materia ganadera. ¿Por qué? Porque tanto el comprador del cereal al productor como el comprador de la hacienda, sea vacuna, ovina, porcina, de que se trate, es como una especie de mayorista. Entonces, él es el que le liquida al verdadero productor. Y la Resolución General 1415 ha autorizado estos modos especiales. Las liquidaciones en materia de cereales y en materia de ganadera, digamos. Ahora, fíjense ustedes que siempre estoy hablando de modos de emitir las facturas en la forma en que establezca la AFIP. Y hay una resolución que establece el modo, y esta resolución, bueno, era la 3419 por allá en el año 1991, antes de que se creara la AFIP. Hoy por hoy es la Resolución General 1415, con más todas sus modificaciones, que tiene muchísimas modificaciones. Ahora, estamos hablando de una ley que establece en un artículo y en un inciso una remisión a una resolución de la AFIP, porque dice en las formas, requisitos y condiciones que establezca la AFIP. Es lo que en doctrina penal se denomina la norma penal en blanco. Y en el derecho tributario, todas las infracciones remiten siempre, ¿qué tal Facundo? Te acabo de ver. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Y bien, todas las normas que estamos refiriendo remiten a normas penales en blanco. Y la norma penal en blanco es inconstitucional, cuidado con esto, porque eso tiene que ver con un discurso. Ahora, el discurso que prevalece es el discurso del que decide. ¿Quién decide? Decide la justicia. Entonces, nosotros podemos plantear, ¿sí?, románticamente, que no, que debería estar captado en el artículo 40, inciso A, cuáles son las formas, los requisitos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la norma penal en blanco remite a resoluciones que están por debajo de la pirámide, en la base de la pirámide jurídica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que los jueces reiteradamente, consistentemente, pacíficamente, si les gusta, avalan la legitimidad de la norma penal en blanco en materia de derecho penal tributario infraccional. Entonces, hoy por hoy, si realizamos una venta, ¿sí?, se realiza una venta, se entrega la mercadería, se percibe el precio, pero no se emite el comprobante, debe ser la sanción de cláusula. Artículo 40, inciso A. Si Facundo o Santiago emiten una factura por el comprobante, por la prestación de sus servicios profesionales, será una factura electrónica. Y esa factura electrónica, ¿cómo se confecciona? Ingresando a la página de la AFIP. Hoy por hoy, nadie puede emitir libremente la factura que se le ocurra. Yo vengo de una época en la cual íbamos a comprar a las librerías a comprar talonarios de facturas y poníamos un carbónico, y estaba el original y el duplicado. El original al cliente, el duplicado para nosotros, para nuestra contabilidad,
Bueno, todo eso se terminó. ¿Sí? Esa autonomía de la voluntad ha sido cercenada en aras ¿a qué? Al normal desenvolvimiento de la administración pública tributaria. Ese es el valor, el bien jurídico que tutelan todas estas normas que estamos desarrollando. Las infracciones son los deberes formales. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? Normal desenvolvimiento de la administración pública tributaria. Y por eso es que no se puede emitir una factura libremente. ¿Por qué? Porque tenés que obedecer el 40 inciso A. Y si lo incumplís, sanción de cláusula. El inciso B refiere a no llevar registraciones o anotaciones de sus adquisiciones de los bienes o servicios de sus ventas o de las prestaciones de servicios de industrialización, si las llevaren, fueren incompletas o defectuosas, incumpliendo con las formas, requisitos y condiciones exigidos por la AFIP. Y bueno, les digo, además de estos libros obligatorios que ustedes han estudiado en aquello que sería Derecho Comercial 2, ¿no? Sociedades, no, Derecho Comercial 1, ya se habla de eso, ¿no? De los libros obligatorios, que es el libro de inventarios y balances, básicamente, y bueno, el balance en realidad tendrá un cuadro de resultados, que es el más importante para determinar si hay utilidades o pérdidas, y demás. Bueno, fuera de eso, la AFIP ha instalado la obligación de registrar las operaciones en los libros IVA ventas e IVA compras. Si el contribuyente tuviera no registrare o la registración fuera incompleta, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la sanción? La clausura. No llevar a registraciones de sus adquisiciones y de sus ventas. Libro IVA compras, libro IVA ventas. Tercero, inciso C. Encarguen o transporten comercialmente mercaderías, aunque no sean de su propiedad, sin el respaldo documental que exige la AFIP. Estamos acá frente a una situación parecida a la del inciso A. ¿Por qué? Porque estamos hablando en principio de un contrato de transporte. Entonces, bien claro, tanto puede ser sancionado conforme a este 40, inciso C, el que encargó, ¿sí?, el transporte de la mercadería, como el cargador de la mercadería, el transportista. Tanto uno como el otro puede ser sancionado. Estamos hablando de transporte comercial de la mercadería. No, mira, haceme un favor, llévame esto a la casa de mi primo. Transporte comercial. Pueden ser sancionados ambos. Y por el otro lado, dice, sin el respaldo documental, también estatuido por la AFIP. Volvemos a la norma penal en blanco. Tenemos que ir a buscar cuál es ese comprobante que respalda el traslado de la mercadería. Bueno, por una parte, tenemos el remito, eso es sabido. Volvía yo este fin de semana de Buenos Aires y veía los camiones esperando al costado, ¿sí?, de la autopista, pero en el camino interno, ¿no? Y había una serie de camiones, y mi mujer dice, sí, ¿qué están haciendo? ¿Están esperando, están descansando para arrancar nuevamente? Y digo, no. Fíjate vos que allá hay una cosechadora, yo soy de campo, allá hay una cosechadora, entonces están cargando el acopladito, cosechando, cargan el acopladito, y del acopladito lo llevan al camión. Y del camión va seguramente a la planta de acopio. Bueno, ya desde el campo a la planta de acopio, ya necesitas un remito. Y luego, desde el acopio, una vez que la mercadería fue preparada, ¿sí?, bueno, vas a necesitar algo parecido al remito, para que llegue a la terminal portuaria. Ahora, esto no es remito, sino que es carta de porte. En el caso del cereal, es carta de porte. En cambio, si es un transporte comercial común, vamos a suponer una fábrica de zapatos, en San Luis fabrican una fábrica de zapatos y vienen acá a Rosario, y bueno, será con remito. Remito,
cartas de porte, guía de despacho. ¿Y dónde están autorizadas? En todas las resoluciones que vienen a partir de la RG 1415. El inciso D: no se encontrarán inscriptos como contribuyentes responsables ante la AFIP cuando estuvieren obligados a hacerlo. No estás inscrito. La sanción es la clausura de ese lugar. El inciso F tiene un error de redacción y que lo siguen manteniendo, que dice así: no poseyeren o no mantuvieren en condiciones de operatividad o no utilizaren los instrumentos de medición y control de la producción dispuestos por las leyes, decretos reglamentarios, dictados por el Poder Ejecutivo Nacional y toda otra norma de cumplimiento obligatorio tendientes a posibilitar la verificación y fiscalización de los tributos a cargo de la AFIP. Bien, ¿de dónde viene esto? Esto viene de un viejo decreto de necesidad y urgencia de la época de la Rúa, creo que era el 230 y pico del año 2000. Y luego fue pasado a ley, porque no fue aprobado el decreto de necesidad y urgencia, sino pasado a ley, en la ley 25345. Si ustedes abrevan en esta norma, 25345, van a advertir que los primeros incisos, los primeros artículos tienen que ver un poco con los medios autorizados de cancelación de operaciones. Pero luego, si siguen su articulado, cuando lleguen al artículo 11, 12, 13, van a llegar a leer algo así como los instrumentos o los sistemas electrónicos de medición. Y bueno, ¿qué pasó con eso? Primero, yo no sé en este momento si se ha extendido, no sé, Facundo, si vos tenés referencia de si se ha extendido a otro, pero hoy por hoy es el caudalímetro. De esto tengo la total certeza que es así, porque yo vengo de una familia de molineros, y molino harinero, ¿no?, de harina, y por allá en el año 2000 justamente la idea era que los pequeños molinos harineros estaban vendiendo sin emitir facturas y que era muy difícil controlarlos en ruta. Estamos hablando de 20 y pico de años atrás. Hoy por hoy necesitamos esos remitos, guías de despacho, cartas de porte, etcétera, para poder circular, y las autoriza la misma FIP, si no, no podés circular. Pero en aquel momento decían, no, se nos pueden ir por cualquier lado, no tenemos el material, etcétera, etcétera. Entonces la idea era un sistema electrónico. El sistema electrónico, resumido de alguna forma, yo les diría que es algo así como, en este caso, una regla de 3 simple. Si por un caño que tiene tal diámetro, vamos a suponer 40 centímetros, 60 centímetros de diámetro, pasa esta cantidad de trigo por una determinada cantidad de tiempo, vamos a suponer 1 hora, entonces en este cañito, que lo hacemos chiquitito con este diámetro, en este tiempo, y con una balancita electrónica abajo, lo que pesa esos granitos, tiene que ver si lo proporcionamos, lo llevamos a la mayor dimensión del caño grande, dice, bueno, han molido tal cantidad de trigo. Y ahí tenemos ese sistema electrónico de medición. Les vuelvo a decir, conozco de esta materia porque tiene que ver con lo que hace a la actividad de mi familia, ¿no? Pero seguramente, además de este sistema, debe haber en otro tipo de industrias algún otro sistema de medición, ¿no? A lo mejor pasa por el pesaje de la mercadería que ingresa, vaya a saber cuál es, pero tienen que tener instalados caudalímetros. La falta de ese caudalímetro hacen hacer, o sea, es una infracción, y como infracción debe ser, o debe de ser, ¿sí?, la sanción de clausura. Esto a la vez, que les estoy comentando, lo tienen que correlacionar con el último párrafo, un extenso, muy extenso párrafo del artículo 18 de la ley 11.683. ¿Por qué? Porque la ley 11.683 nos habla de
Indicios, en su primer párrafo, presunciones, A, B, C, y cada vez se agregan más, ¿sí? Presunciones, y el último, índices. Y uno de los índices es este. Es decir, cuánto ha medido en el caudalímetro para hacer una proyección y determinar sobre base presunta. Refiere a otras cuestiones, ¿no? Los índices tienen que ver, el consumo de electricidad, puede ser, por ejemplo, la cantidad de mercadería comprada, o, por ejemplo, algún producto que sea necesario para fabricar esto. Por ejemplo, la que estamos hablando de harinas, imagino que una harina preparada para la panificación, que hoy por hoy se venden bolsitas para hacer algo, una panificación en tu propia casa, y bueno, tiene que tener algún porcentaje muy preciso de levadura seca. Entonces, simplemente le pedís al productor de la levadura qué cantidad de levadura le vendiste, y entonces pueden proyectar cuánta harina han fabricado, en materia de esta harina de panificación, ¿no? Pero bueno, eso es en el artículo 18, su relación con el caudalímetro. Aquí estamos hablando de este inciso F. Y lo último es el inciso G, incorporación de la ley 27430, nos señala que si tenés al menos 10 empleados, quiere decir 10, 11, y ahí hasta cientos de empleados, ¿no? Y el 50% está sin registrar, debe ser la sanción de clausura. Entonces, hagamos un rápido repaso. El artículo 40, en el inciso ¿a qué refiere? A no emitir, ¿sí? O sea, no emitir en las facturas o documentos equivalentes en la forma, ¿sí?, que establezca la misma AFI. El inciso B, no llevar las registraciones de las compras y de las ventas. Inciso C, encargar o transportar comercialmente mercaderías. Y la sanción de clausura puede ser aplicada a uno o a otro. No encontrarse inscripto. Todas las posibilidades, ¿sí?, respecto de los sistemas electrónicos de medición. Y por último, el tema de tener personal sin estar el mismo registrado. El 50% y siempre que superes de 10. Hay otra cosa que no preguntamos en los exámenes, deberíamos hacerlo, pero no lo preguntamos, y tiene que ver con esto de qué ocurre si la mercadería está viajando sin el respaldo documental. Y imagínense ustedes, a mí me ha tocado atender casos de este tipo, en el que la mercadería viajaba sin el respaldo documental, por ejemplo, carta de porte en materia de cereales. Se pide la carta de porte, te conceden la carta de porte, pero por un determinado plazo. Por ejemplo, 48 horas tenés que estar en destino. Y bueno, o estaba vencida, o no fue pedida, algo raro había pasado, o había alguna inconsistencia en la carta de porte, decía que iba para un productor de la zona de Córdoba, y lo terminamos encontrando acá en Santa Fe, y a punto de ser entregada la mercadería en una de las terminales portuarias, etc. Entonces, ¿qué se hace con esa mercadería que viaja sin el respaldo documental? Por supuesto que el artículo 40, el inciso C, le corresponde al transportista y a quien ha encargado el transporte de esa mercadería. Vamos a suponer que sea el productor o el acopiador zonal, ¿sí?, que ha despachado esa mercadería. Ahora, no tenemos la guía de despacho. Más allá de ello, el artículo 40, en su inciso primero, ¿sí?, 40.1.1 sería, establece la interdicción y el secuestro de la mercadería. Ahora, nosotros interdictamos, secuestramos la mercadería. Eso es lo que marca el procedimiento. Después lo vamos a ver, porque en realidad el procedimiento es exactamente el mismo que para la clausura, nada más que los plazos, en vez de ser de 5 días para la clausura, y son de 3 días en este caso. Pero en el caso de la interdicción, ¿qué es lo que ocurre? Encontramos que la mercadería está viajando sin el respaldo documental.
y está a lo mejor a punto de entrar en una terminal portuaria. No quiero decir ningún nombre, como para dar un ejemplo, por las dudas que vayan a pensar que ellos reciben mercadería sin el respaldo documental. Y en ese momento hay un procedimiento conjunto de Policía Federal, Gendarmería y la gente de la AFIP que constatan esta infracción. Entonces, lo harán constar en un acta y tras ello se encarga el secuestro de la mercadería y el depósito a alguien. Y en este caso el más confiable es la misma terminal portuaria, que reciba esa mercadería y bueno, hasta el momento en que se le solicite la devolución. Y finalmente, lo que va a hacer la AFIP es el decomiso de la mercadería. Si no se puede demostrar el origen de la mercadería, la consecuencia será el decomiso. La mercadería que ha viajado en negro. Si el contribuyente, el productor agropecuario, reconoce el origen de la misma, dice, no, sí, yo cerré un negocio con la terminal por vía de la bolsa y demás, hubo un error, está bien, salió sin la carta de porte. Bueno, en ese caso no, se le restituye la mercadería, será la sanción de clausura. Ahora, este procedimiento de interdicción, secuestro, culmina si la mercadería viajaba sin respaldo documental y no se sabe bien el origen de la misma, será el secuestro. Y en algunos casos que yo he participado, ha terminado así. ¿Por qué? Porque a lo mejor la terminal portuaria decía, yo no tengo nada que ver con todo esto. A mí la mercadería, yo cerré un negocio, tengo que comprar la mercadería, ¿qué me importa a mí cómo llega? Pero yo cuando llegara la mercadería iba a constatar el cumplimiento, pero este está en viaje, no puedo yo hacerme cargo de esto. Y a lo mejor otro de los que estaban en el medio de todo este movimiento también se liberaron de responsabilidad. Entonces, bueno, irán contra, en el caso de interdicción, irán contra el productor. Si el productor lo encuentran y dicen, bueno, fue un error formal, bueno, la mercadería se le devuelve. Y si no, se le secuestra. Volvamos ahora, en este apéndice, ¿no? Este incidente del cual hemos hablado, que es la interdicción, secuestro y decomiso de la mercadería, volvamos ahora al tema del procedimiento en el caso de las infracciones del artículo 40. El procedimiento normal es la constatación por medio de un inspector. Bueno, y a ver, pensemos un poco cómo podría ser que un inspector, o más de un inspector, porque van a ver que la norma dice los funcionarios, cómo se constata por medio de los funcionarios. Y a lo mejor simplemente se ponen en la puerta de un local, esperan que salga un cliente, alguien que haya comprado, y dicen, a ver, ¿usted qué compró? Y yo compré esto. Supera los 10 pesos, vamos a suponer, ¿no? Todos superan los 10 pesos, pero supera los 10 pesos. Bueno, está bien, ¿y qué comprobante le ingresaron? No me entregaron ningún comprobante. Bueno, mire, nosotros somos funcionarios de la AFIP o inspectores de la AFIP, vamos a ingresar y vamos a elaborar una acta. Por favor, acompáñenos. Entonces van frente al comerciante y le dicen, usted le acaba de vender a este señor esta mercadería y no le emitió el comprobante. Vamos a hacerlo linealmente, vamos a suponer que sea cierto, ¿no? Porque a veces ocurre que el comprobante estaba emitido y no fue retirado. Fíjense que el 40 en su inciso A dice no emitir. No está previsto la falta de entrega del comprobante. Pero bueno, esas son cuestiones que ustedes van a ver en la práctica profesional. Hoy para este ejemplito simple, rápido, es el comerciante vendió, no entregó el ticket, ¿sí? Por controlador fiscal, afuera estaba esperando la AFIP, reciben al comprador, consumidor final del bien, que pasa a ser una especie de testigo, entran, labran el acta, se toman los datos del comprador, todos los datos del contribuyente. El acta que se va a librar tiene que tener un encuadre, ¿sí? O sea, la descripción del hecho y un encuadre no implica una tipificación que luego no pueda ser revertida. ¿Por qué? Porque no son jueces administrativos los inspectores. Esto ya lo vimos en el artículo 16.
pero mínimamente decir, entendemos que esto encuadra en el artículo 40 en su inciso A. Se le pregunta, porque finalmente es un acta. Un acta es lo que se deja constancia de lo que se está actuando, por eso es el acta, ¿no? Entonces, ¿usted quiere alegar algo? Entonces podría ser, en el ejemplo que estoy poniendo, puede haber otros, que el comerciante diga, sí, que en realidad, mire, el ticket yo lo emití, acá lo tengo en la mano, lo que pasa es que el comprador se fue antes y no se lo pude dar, pero está emitido. Podría ser. ¿También se puede callar? Claro que se puede callar. Y tras ello se lo cita a una audiencia que se debe celebrar entre los 5 y los 15 días de la realización de esa acta, de la confección del acta. Se lo cita a una audiencia. La pregunta sería, ¿qué ocurre si quien atiende es un empleado? ¿Sí? Entonces, recibe el acta y si no la quiere recibir, y bueno, será notificado al domicilio fiscal del contribuyente. Piensen ustedes, es un empleado, no representa la firma, ese empleado, por más que el empleador tenga responsabilidad por los hechos de su empleado, pero la verdad es que no celebra actos jurídicos por la persona jurídica de la cual depende, si no estuviera suficientemente apoderado. Bueno, entonces habrá que notificarlo al domicilio fiscal. Ya está. Subsanado ello, se firma. ¿Quiénes firman? La ley dice los funcionarios. Los funcionarios quiere decir que son dos. El inspector y el supervisor. Hay testigo. ¿Quiere firmar el testigo? No quiere firmar el testigo. No firme. ¿Quiere firmar el comerciante o el empleado? Puede firmar, no firmar. No hay ningún inconveniente al respecto. ¿Sí? ¿Por qué? Por el tema de la fe que hacen los actos de esos empleados. La redargución de falsedad de los empleados de la AFI. Tenemos que decir, no, lo que constataron es falso, no es verdad. Bueno, está bien, usted lo va a tener que probar. Otra cuestión, eso es muy difícil, ¿no? En la práctica, en las carreras de posgrado y demás, digo, redarguir de falsedad realmente es muy difícil. Ahora, lo que sí ustedes pueden decir es que el hecho constatado no constituye la infracción o alguna circunstancia que hace que haya existido una inevitabilidad de la acción, como por ejemplo esta que estoy contando, que el cliente se fue antes de que se le pudiera entregar el ticket, el comprobante. Tengo otros ejemplos, qué sé yo, no se pudo emitir el ticket porque en el momento en que se pasó esto, había un corte de electricidad. Y a lo mejor se hizo una factura de tipo manual, pero no se hizo el ticket. Todas estas circunstancias, que son las defensas que puede hacer el contribuyente, el sumariado, llamaríamos acá, las tiene que presentar en la audiencia. En la audiencia se puede presentar el contribuyente per se puede presentar por asistencia letrada, con asistencia letrada, un abogado, muchas veces se presentan contadores. Yo critico mucho que se los considere letrados a los contadores, letrados en derecho. También puede ser por poder. También puede ser mediante, sí, ¿por qué? Porque el poder no se confecciona de un momento para el otro, ¿no? O sea, si no es tu abogado y todo lo demás. Entonces, muchas veces yo ante el apuro aconsejo la confección de un formulario que es el 3283, que constituye una autorización administrativa. Autorizo administrativamente al doctor Santiago Rossi, abogado, para que en mi nombre y representación me defienda en el sumario, como se llama el sumario. Lo individualizamos por número, letras y todo. Muy bien, llegamos al momento de la audiencia, que esto es lo importante. ¿Qué vamos a hacer en la audiencia? En la audiencia lo que vamos a hacer es un descargo. ¿Sí? Es decir, la defensa infraccional. Y ofreceremos pruebas. Yo recuerdo, por ejemplo, en el caso de este tema del corte de electricidad,
Era una de estas firmas, vieron ustedes, estos locales que están en el centro de Rosario, todos pintados de amarillo, y que imprimen fotos. ¿Sí? Porque nosotros tenemos impresoras a color, pero no tenemos el papel y la calidad que tienen ellos, entonces si queremos imprimir una foto, se la llevamos a ellos. Y además, ¿qué hacen? Venden máquinas. Y en el momento en que alguien estaba comprando una máquina profesional, ¿sí? En ese momento se corta la luz. Y no pueden emitir el ticket de la venta. Efectivamente la vendieron. Y no pudieron emitir el ticket. Hicieron un comprobante manual, no es que evadieron el fisco o algo de eso. Y bueno, cuando llegó la inspección, vieron que habían hecho comprobantes manuales, fueron por la inversa, y no habían emitido el ticket de esa operación. Y no lo sentaron en el libro, entonces esa sanción de clausura. Bueno, entonces la defensa mía fue que esta cuestión de asentar en el libro no era una sanción que estuviera en el catálogo del artículo 40. Está bien, ese fue el descargo. Ahora, por el otro lado, ¿cuál es la prueba? Y la prueba es libre ese oficio a la EPE para que diga si en ese día y en ese horario, no había un corte de electricidad. Ahora, ¿y si el contribuyente dijera, no, la verdad tienen razón? Está bien, me agarraron bien, resulta ser que sí, que se me escapó, la verdad que fue un error mío, no es que por eso estoy evadiendo al fisco, nada de eso, pero se me escapó, hice la venta y se fue el cliente porque estábamos charlando y demás, y no le emití la factura, se me pasó. Bueno, el reconocimiento de la materialidad de la infracción en la primera instancia de defensa del contribuyente, eso está previsto en el artículo 50, en su redacción original, que es el 50-50, y dice, si en la primera oportunidad de defensa en la sustanciación de un sumario por infracción al artículo 39 y al 40, ¿sí? Se reconociere la materialidad de la infracción cometida, las sanciones se reducen por única vez al mínimo legal. ¿Sí? ¿Qué te hago? Te aplico 2 días de clausura. ¿Por qué? Porque lo reconociste. Es muy gracioso esto, porque puedo seguir contando este caso de esta empresa que se dedica a vender máquinas de fotografía y de celulares y a imprimir fotos y demás, porque justamente yo me presenté y dije eso. Incluso lo hice en forma verbalizada, porque dije, no, esto no da para un escrito. ¿Podés hacerlo en forma escrita? Claro que sí. Claro que sí, podés presentar un escrito y decir, Facundo me está mirando, lo sabés vos, Facundo, presenta una minuta de descargo, defensa infraccional, ofrezco prueba, punto. Pasó esto, en ese momento se cortó la electricidad, no pude emitir el ticket, ya está. Entiéndanlo, ofíciese a la EPE para ver si es verdad o no lo que estoy diciendo. Y un juez administrativo, ya que me está mirando Facundo, ya hoy jubilado, dijo, ajá, reconoció la materialidad de la infracción, me dijo, aplíquese el mínimo de la sanción conforme al artículo 50. No, señor juez, usted le erró, diríamos, ¿no? O sea, cuando apenas recibimos la notificación, ¿qué es lo que decimos? No, usted se equivocó. Yo lo que estoy diciendo es que la infracción no existió porque era una inevitabilidad de la acción. Imagínense ustedes, un ejemplo más grosero, pero que también podría ser línea de defensa, me pasé el semáforo en colorado porque se cortaron los frenos. O sea, no es que se me pasó por negligencia, por imprudencia, porque no me importaba y me pasé el semáforo en rojo. No, es que yo no podía frenar en ese momento. Tuve un desperfecto. Bueno, esta gente tuvo ese desperfecto. Entonces, la cuestión es que hay que impugnar ese acto. Y la impugnación del acto es una apelación en sede administrativa. Plazo, 5 días. ¿Desde cuándo? Desde la notificación de la resolución aplicativa de la sanción de clausura. Entonces, ¿qué tenemos? Un acta. Audiencia. En la audiencia hay un descargo. ¿Se produce o no se produce la prueba? Listo, ya estamos. Resolución. Si la resolución aplica la sanción de clausura, y en el 99% de los casos aplican la sanción de clausura, el contribuyente, sumariado, presunto infractor, etcétera, etcétera, está disconforme, ¿qué va a hacer?
va a impugnar mediante un recurso de apelación en sede administrativa. 5 días. Recurso de apelación que va ante el superior. ¿Quién emitió la primera resolución? El jefe de la división jurídica. En apelación. ¿Y quién resuelve? El director regional. O sea, la región Rosario, Rosario Norte, Rosario Sur, San Lorenzo, Venado Tuerto, hasta antes de San Nicolás, pertenecen todos a la regional Rosario, un director regional. Ese director regional entiende en una alzada, que en este caso es el recurso de apelación. Bien, puede ser que lo revoque. Como digo siempre, este sería el 1% de los supuestos que va a revocar lo que dijo su acuo administrativo. Por el contrario, el 99% de los casos confirma. Se rechaza el recurso de apelación interpuesto por el representante del sumariado, del contribuyente, y se confirma, se ratifica, se confirma la sanción de clausura. ¿Y qué pasa si no recurrís? Y queda firme. Tenés 5 días para recurrir o no recurrir. Si no recurrís, la dejaste firme. Y si la dejaste firme, te van a clausurar. Bien, está bien, pero no es inmediato. ¿Por qué? Porque tiene que venir una resolución, ¿sí? Como si fuera la ejecución de la pena. Una es, bueno, está bien, te considero culpable y te sentencio a 8 años. Bueno, está bien, pero eso es la primera sentencia, eso queda en expectativa. Se requiere de un juez que se ocupe de la ejecución de la sentencia. Mire, usted va a ser recluido en tal lugar por esa cantidad de años, etc. O estas serán las medidas a aplicar. Del mismo modo ocurre en la clausura. Hay una nueva resolución que decide qué día se va a clausurar y a partir de qué hora. Y esto nos trae aparejados un sinnúmero de cuestiones. Porque, por ejemplo, imagínense ustedes que estamos hablando de un proceso industrial. Y entonces nos notificamos. Bien, usted va a ser sancionado, va a ser clausurado este día. No. Porque yo ya tengo en proceso de producción una mercadería, volviendo al ejemplo que pongo siempre, porque es lo que yo conozco, porque es mi actividad, vamos a suponer que tuviésemos trigo en remojo, porque el trigo primero se humedece para que adquiera esos 13 a 15 grados que se necesitan para que se desprenda el tegumento, lo que se llama el salvado, ¿no? Para que se desprenda eso y se pueda moler el grano. No me pueden aplicar la sanción de clausura ahora porque estoy en ese proceso. Ahora, cuando termine ese proceso, ya lo humedecí, lo molí, bueno, está bien, ya está, ahí sí, clausura el banco. Lo mismo ocurriría, por ejemplo, en un hotel. Imagínense un hotel y dicen, ¿cómo vas a clausurar en este momento que tengo, no sé? Bueno, no sé, en este momento no sé si un hotel puede tener gente, pero en épocas normales vamos a suponer que tenían pasajeros allí, turistas, lo que sea. Esperen que se vayan. Bueno, está bien, usted no puede tomar a ninguno nuevo hasta que se vaya al último. Y a partir de allí se resuelve, esto tiene que ver con cuestiones de la razonabilidad, la clausura por esa cantidad de días. También el quebrantamiento de la clausura, ¿por qué? Porque el quebrantamiento de la clausura tiene una sanción, no podés estar quebrantando la clausura, entrar, seguir teniendo actividades. Bueno, pero esas son cuestiones que normalmente no se toman en examen. Lo que sí se toma en examen es los tipos del artículo 40, la minuta, el acta que se realiza, la audiencia, el descargo, la defensa, el ofrecimiento de pruebas, la resolución del juez, que viene a ser el jefe de la división jurídica, la disconformidad que se trasunta en un recurso de apelación en sede administrativa, la resolución del director regional, es decir, del superior, que en el caso de ser confirmatoria, puede ser apelada, y la apelación es para ante, es la primera vez que me van a escuchar hablar a mí del para ante, por lo menos en este dictado, en este curso, el primer cuatrimestre del 2021, del para ante. El para ante son dos preposiciones.
para y ante. Ante, para, ¿sí? Y el para ante tiene que ser leído al revés. Ante, para. Ante el inferior, para el superior. Damos vuelta a los términos de la preposición para poder entenderlo. Ante el inferior, para el superior. Ante el inferior, ¿quién es el inferior en este caso? Es el director regional. Señor director regional, he sido notificado de su resolución mediante la cual confirma la sanción de clausura aplicada por su acto administrativo y estoy disconforme con la misma. Y entonces, como estoy disconforme, vengo a acompañar, fíjense ustedes, ¿no? Vengo a acompañar, ¿no? Este escrito que es un recurso de apelación ante el juez federal. Es una cosa muy rara que tiene la ley 1683. Y entonces lo que se le requiere es que usted lo recepte, vea el cumplimiento formal, ¿no?, de la temporaneidad de la presentación, porque siempre tiene que ser 5 días, ya les dije, y se le requiere la elevación al juzgado federal. Este recurso de apelación ante el juzgado federal, que es para ante, es decir, en épocas de normalidad, se presentaba en mesa de entradas, era una notita dirigida al director regional, o sea, que era de acompañamiento, y detrás estaba el recurso de apelación con la cantidad de páginas, de hojas, de fojas de que se trate. Y se solicitaba la elevación al juez federal. ¿Qué es juez federal? Acá tenemos un tema. ¿Por qué? Porque cuando los juzgados federales están en ciudades chicas, el juez federal tiene competencia plena. Entiéndase, civil, comercial y penal también. Ahora, cuando las ciudades son un poquito más grandes, Facundo, San Nicolás tiene 2, ¿sí?, 2 jueces. Santa Fe creo que tiene 2 también. Rosario tenemos 4. Entonces, es como que se dispersa. Entonces, si tenemos 4, acá en Rosario, tenemos 2 juzgados, el 3 y el 4, que se ocupan de esto, de las causas penales, y llevan las causas de clausura también. Y del otro lado, ¿dónde están estos? Para que porque a lo mejor es la primera vez que escuchan estos temas, ¿no? Los juzgados federales 3 y 4, que tienen las causas penales, por ejemplo, la instrucción de temas como, por ejemplo, consumo de droga, o tráfico de drogas, contrabando, penales tributarias, pero también las infracciones de la ley 11683, vía apelación, ¿sí?, entienden los juzgados 3 y 4 que están por Calle Oroño, entre Rioja y San Luis, ¿sí?, del lado de allá, de enfrente. Ahora, si ustedes tienen una causa, por ejemplo, una repetición tributaria o el planteo de inconstitucionalidad del aporte solidario, bla, 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 bueno, va a los juzgados 1 y 2, que están ¿dónde? Y están en calle Entre Ríos, entre la Peatonal Córdoba y Santa Fe, al lado de la facultad. Pero doctor, en calle Entre Ríos, yo sé que al 400 siempre hay policía afuera, gente de... Bueno, esa es la Cámara Federal. La Cámara Federal tiene competencia en la provincia de Santa Fe y en parte de la provincia de Buenos Aires. Es por provincia la Cámara que actúa, es mucho más amplia. ¿Se entendió la idea? Entonces, en Rosario, ¿dónde van estas causas? Van a los juzgados 3 o 4. Los doctores Bailaque o Vera Barros. Este escrito, este recurso de apelación, tiene que ser completo. Es decir, fundado, pero a la vez se le debe incorporar toda la prueba de que intente valerse el apelante. El problema es que lo tengo como alter ego en este momento a Facundo. Vos bien sabés Facundo de Molinos Chavá, Urcola, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso tiene que ver con otros temas que vamos a hablar en su momento. En clausura no se definió nunca a ver cuál era el procedimiento que se debía seguir. Entonces, estos jueces
desde muchos años, esta parte, decidieron hacer un procedimiento en el cual mixturan cuestiones propias del derecho procesal, civil y comercial con las cuestiones penales. Entonces, ante la apelación del sumariado, se le corre un traslado a la AFIP contesta, se lo cita a una audiencia, y esa audiencia, ¿con qué se relaciona? Claro, es el derecho de defensa, ¿no? O sea, la afirmación de una parte para que tenga la negación de la contraria, y la audiencia tiene que ver con el procedimiento de audiencia en las cámaras federales. Luego, ¿con qué efecto? En tanto el procedimiento esté vivo, esté vigente, el efecto siempre tiene que ser suspensivo. En alguna época se hablaba de efecto simplemente al solo efecto devolutivo, lo cual quería decir efecto no suspensivo. Al solo efecto devolutivo quiere decir no suspensivo. Y bueno, si te aplican un no suspensivo, esto implica un adelantamiento de la pena. Y por eso fue que en una vieja causa de aquí, de la ciudad de Rosario, Lapidus, de la Corte Suprema, ¿no? Lapidus con Z al final, con remisión a la causa Jorge Dumit, porque ese fue el precedente más importante, dijeron que no se puede aplicar un efecto no suspensivo a estas impugnaciones. ¿Por qué? Porque se está violentando las garantías procesales del artículo 18 de la Constitución Nacional. Hay dos temitas que me quedaron. Por un lado, es el tema del artículo 35 respecto de los agentes fedatarios, reveladores o encubiertos. La calificación de encubierto la daría, por ejemplo, un abogado que defiende contribuyente, como sería Rossi. Fedatario te lo va a decir un funcionario de la AFIP. Cuando expone un funcionario de la AFIP, habla del agente fedatario, y esto viene del agente revelador en materia de derecho penal. A ver, recordemos que en tema de derecho penal se han valido mucho de sujetos en los cuales le decían, mirá, te agarramos consumiendo droga, y a lo mejor vendiendo poco. Pero si vos nos decís quién te vende a vos, quizás la sanción no venga para vos, quizás. Lo podemos negociar, la negotiation, ¿no? que aplica el sistema norteamericano. Ahora bien, si ya sabemos que ese es el vendedor, el gran vendedor de drogas, podemos ir, un agente de la DEA puede ir y simular que quiere comprar drogas. Esto lo hemos visto hasta en las películas, ¿no? Y bueno, la cuestión es cuando, o sea, la discusión en doctrina penal es cuando este agente encubierto no se transforma en un agente provocador. Es una gran discusión que hay, y yo lo planteo así en los posgrados. Yo no sé qué es la droga. ¿Por qué? Porque en la época en que yo nací, la gente que se drogaba era una cosa muy rara, y lo único que hacían, había un exceso de fármacos, nada más. Pero vamos a suponer que yo sé que esta persona vende drogas. Por alguna circunstancia lo conozco. Y viene alguien que dice que si yo le puedo vender, y me dice cuánto me quiere ofrecer para que yo le venda drogas. Y yo sé que vale la mitad. Entonces, yo que no soy vendedor de drogas, voy y lo contacto al otro y cierro el negocio quedándome con la diferencia. Entonces, parece ser que este sujeto, de ser un encubierto, pasó a ser un provocador del delito. Esa es la discusión que hay allí. Y bueno, más allá de esta discusión académica o pseudoacadémica, ¿no?, que hay respecto del agente encubierto, que en algún supuesto pasa a ser provocador de la infracción, el artículo 35, que ya lo vimos en su momento, pero les dijimos, ¿recuerdan? Clausura preventiva, y del otro lado agentes encubiertos.
son temas que vamos a ver en su momento. Este es el momento. Uno es el inciso G. Dice así: autorizar mediante orden de juez administrativo a sus funcionarios, inspectores por ejemplo, como compradores de bienes o locatarios de obras o servicios y constaten el cumplimiento por parte de los vendedores o locadores, que vienen a ser los contribuyentes, de la obligación de emitir y entregar facturas. Bueno, fíjense ustedes que para ello la constatación deberá revestir la formalidad del segundo párrafo del inciso C de precedente del artículo 41, es decir, debe ser en un acta, y servirán de base para la aplicación de las sanciones previstas y de acuerdo a lo estipulado en el inciso anterior. Se requiere entonces una decisión de juez administrativo que se fundamente en los antecedentes, o se debería fundar en los antecedentes, designar a esos funcionarios para que actúen como supuestos adquirentes de bienes y servicios. Entonces imagínense, ustedes tienen dos personas que vienen a tomar un cafecito y luego de tomar el cafecito lo llaman al mozo, le pagan y se van. Y en el momento que se van, al llegar a la puerta, se dan la vuelta y dicen: nosotros somos, o sea, se quitan la máscara, porque estaban encubiertos, y dicen: nosotros somos inspectores de la FIP. ¿Y qué hacemos? Constatamos que ustedes no emitieron el comprobante. Tengo mucho escrito de la gente encubierto, lo voy a subir al grupo de Facebook. El otro instituto de más reciente data es la clausura preventiva. La clausura preventiva fue criticada por ser un adelantamiento de la pena. Clausurar preventivamente un establecimiento cuando el funcionario autorizado por la FIP constatare que se han configurado dos o más hechos o omisiones previstos en el artículo 40 y concurrentemente exista un grave perjuicio o el responsable registra antecedentes por haber cometido la misma infracción. Entonces, van al establecimiento, constatan que comete esta infracción, pero ya tenía antecedentes, entonces se decide la clausura preventiva. Esta clausura preventiva tiene que ser elucidada rápidamente por el juez federal, el juez judicial, ¿no? Y bueno, por cada día de clausura preventiva equivale a un día de clausura definitiva. ¿Los pregunto en examen? Los pregunto en examen. Clausura preventiva y agente encubierto. Más allá de que hubiera llamar fedatario, revelador, pero los institutos lo tienen que conocer. Luego, en punto a ¿qué ha dicho la doctrina, ¿no? ¿Qué ha dicho la jurisprudencia de corte? Para eso me voy a servir de un resumencito que tengo acá. La primera causa es del año 1991, que es la causa Dr. García Pinto por Mickey Sociedad Anónima. Y en Mickey Sociedad Anónima, lo que dice la Corte es que Mickey es como el ratoncito de Disney, ¿no? CK, Y al final. Y lo que dice la Corte es que el fin perseguido por el legislador excede el de la recaudación fiscal. O sea, acá importa poco en el tema de clausura si había una intención de defraudar al fisco mediante la falta de emisión del comprobante. ¿Por qué? Porque lo dice muy feo, ¿no? En el que la sujeción de los particulares a los reglamentos constituye el núcleo sobre el cual gira todo el sistema económico. Ahí está el punto. Fíjense ustedes. La sujeción de los particulares a los reglamentos, es decir, a las resoluciones reglamentarias, constituye el núcleo sobre el cual funciona o gira todo el sistema económico. Vos, Santiago Rossi, no podés decir que omitiste y que es válido no emitir la factura electrónica. ¿Por qué? Porque con la transferencia bancaria del importe es suficiente. Te regularon los honorarios de este modo, te pagaron así, y vos con eso... No, vos tenés que emitir la factura. Ese es el punto. Ahora, la Corte, había una serie de planteos que se empezaron a suscitar a partir ¿de cuándo? Del año 1986, en donde nace
esta nueva infracción que es la clausura, con la ley 23.314, que les dije al comienzo de todo esto que estamos hablando, ¿no? Y que luego viene toda esta inflación legislativa que empiezan a agregar incisos. Pero básicamente era no emitir los comprobantes que fije la FIP, y era en su momento la 3419, hoy la 1415 RG. Y bien, pero había una serie de planteos muy particulares. Por ejemplo, uno era la falta de asistencia letrada. Imagínense ustedes que el contribuyente vaya personalmente sin una asistencia letrada. Y diga, no, mire, yo el comprobante no lo emití porque, ante la falta de asistencia letrada, ¿no? ¿Por qué? Porque para mí tener internet y sacar la factura electrónica es un costo adicional y yo no tengo plata para pagar eso. Entonces yo no la emití por eso. Y bueno, el juez administrativo, ¿qué va a decir? A confesión de parte, relevo de prueba. ¿Captan la idea? O sea, una forma es como lo ve el particular y otro es como lo vemos los profesionales. A ver, ¿cuál es la defensa que va a ser eficaz y eficiente para defenderte del mejor modo posible? Eso que estás diciendo equivale a confesión, cállate la boca. Por eso es que la asistencia letrada es indispensable. Y yo opino así, que es indispensable. Ahora, la ley nada dice. Entonces, y yo incluso tengo fundamentos al respecto, bien centrados. ¿Por qué? Porque recuerdan ustedes que el artículo 116 de la ley 11.683 remite como norma supletoria la 19.549 y dice que la 19.549, cuando se debatan cuestiones jurídicas, la asistencia letrada será obligatoria. Véanlo, la ley de procedimiento administrativo dice eso. Y acá el artículo 40, 41 no dice nada. Entonces aplico supletoriamente la 19.549 y Rossi dice la asistencia letrada es obligatoria. Y resulta ser que esto, cuando yo rendí, porque yo soy un especialista en penal tributario, me pregunta, ¿cuál es la especialidad? Yo soy un especialista en penal tributario. Y cuando yo rendí, lo tenía delante mío como profesores, me estaban tomando el examen de la especialidad, Mario Saccone y Héctor Superti. Y me preguntan justamente este tema, y yo decía, voy a sacar una mala nota por lo que me están preguntando y pensar que yo lo defiendo en el sentido que tengo que expresar, pero no sé si les va a gustar cuál es el resultado final. ¿Por qué? Porque el artículo 41 sigue sin imponer la asistencia letrada. Y esta causa fue llevada a la Corte, y tanto en Godoy Roberto como en el autoservicio TM SRL, la Corte de aquel momento, junio de 1993, dijo que la asistencia letrada no es obligatoria en sede administrativa, toda vez que el profesional, cuando vaya a la justicia, puede subsanar los errores materiales cometidos por el presunto infractor. Imagínense ustedes que si el infractor lo tengo confeso, ¿cómo lo voy a subsanar yo, no? Bueno, eso me equivalió la bajada de un punto. Venía para 10 y me terminaron poniendo un 9 en el posgrado ese. Otra cuestión es la irrazonabilidad de la sanción. Ese es un planteo muy clásico, ¿sí? Es irrazonable que por esta pavada, que porque se olvidó emitir este ticket, este comprobante, sea la sanción de clausura. Bueno, la Corte Suprema de aquel momento, junio del año 1993, convengamos en que yo no endioso a la Corte, porque la Corte está conformada por sus miembros y tenemos cortes más prestigiosas y otras que no lo son directamente. Y esta yo la pondría en esta última categoría o cercana a ella. Y la Corte lo que dijo en su momento fue, yo me desentiendo de la sanción a aplicar. Yo aplico la norma. Me parece que es una barbaridad lo que dijo en ese momento la Corte, porque si vamos a exagerar las cuestiones, ¿no? Imagínense ustedes que a quien no emita la factura será la consecuencia del ahorcamiento.
Entonces, no, es una barbaridad, o sea, es absolutamente irrazonable, están violando la Convención Americana de Derechos Humanos. Aquellos países que quitaron la pena de muerte no la pueden restablecer de ningún modo. Y la Corte de ese momento dijo eso, es decir, yo me desentiendo de la irrazonabilidad, o sea, la proporción entre la infracción cometida y la sanción aplicada, porque esa es cuestión legislativa, es una cuestión no judicial. Me parece que con una Corte como la actual, estos planteos prosperarían ante casos de irrazonabilidades o desproporciones manifiestas. El elemento subjetivo, y el elemento subjetivo que nosotros lo vamos a ver acá, qué sé yo, Morillas, o sea, la mora, Morilia, con L, Morillas, o en Wortmann, el elemento subjetivo siempre tiene que ser analizado en cada procedimiento infraccional. Por más que diga, se pasó el semáforo en rojo. No, espera, a ver, se pasó el semáforo en rojo por negligente, bueno, está bien, le corresponde la sanción, pero puede haber ocurrido algo. Yo recuerdo en el último caso que estoy llevando ante la API, que una empresa muy grande, muy prestigiosa y demás, le quieren atribuir que se apropió de fondos retenidos y resulta ser que en realidad nunca habían sido recaudados. No, esperá, analizalo, te hago una pericial contable, vengan ustedes, revisen los libros, vean ustedes cuando emitimos la factura por ese servicio, la recaudación que hicimos de impuestos de sello y cuándo efectivamente nos ingresó. Yo no me puedo apropiar de lo que nunca tuve. ¿Está? El análisis del elemento subjetivo. También, por ejemplo, me imagino en la causa La Nación, también el periódico La Nación, con la causa Nestlé, también hubo, pero estos fueron fallos inferiores, no fueron tanto de corte. Y también en algunos casos la Corte adhirió al principio de insignificancia. El principio de insignificancia, me estoy acelerando como ustedes ven, ¿no? El principio de insignificancia en algún momento tenía reconocimiento expreso en la ley 11683, los últimos párrafos del artículo 49, y hoy por esto de que quien redacta la ley o quien propone la redacción son los cuerpos jurídicos de la AFIP, lo elevan al Ministerio de Economía, el Ministerio de Economía lo sube a la Cámara de Diputados, y cuando tenemos la casualidad de que es mayoría en la Cámara de Diputados y del Senado el partido político que responde también al Poder Ejecutivo, y bueno, se transforma en una especie de escribanía que certifican todo lo que dicen. La consecuencia de esto es que en su momento se quitó de la redacción el principio de insignificancia. Y el principio de insignificancia o de bagatela tiene que ser analizado en cada caso, necesariamente. Imagínense ustedes que si la infracción es mínima, nimia, no puede ser la aplicación de la sanción. Ustedes en Penal 2 seguramente vieron el tema del hurto famélico. ¿Hubo hurto? Claro que sí. Ahora, ¿qué hizo? Se comió una manzana este chico, déjense de bromar, no lo vamos a meter a la cárcel, no vamos a considerar que fue un robo. Y llevémoslo a hurto. Y bueno, también es grave. No, esperá. En el encuadre, a ver, veamos algún eximente de responsabilidad penal. Es una barbaridad que lo pague con la cárcel. Lo mismo entiendo que ocurriría en el caso de la clausura. Recuerdo un caso de una de estas heladerías que llevé yo, una de estas heladerías que están ahí en calle Pellegrini, que son las más importantes y todo lo demás, y que te hacen esas copas tan bonitas, ¿no? Y en un momento alguien se equivocó increíblemente, y el último dígito control no coincidía con la clave quit. Y estaban emitiendo comprobantes, ¿sí? Que no reunía las formas y condiciones que establece la AFIP. ¿Por qué? Porque vos no podés indicar una clave quit que no va con la clave quit del contribuyente. Es una locura la que estamos hablando. Y se decidió la clausura. Ahora, imaginen ustedes la nimiedad de lo que estamos hablando, o sea, el error puramente formal y la consecuencia que puede llegar a ser una faja de clausura puesta por la AFIP en una de estas heladerías, la repercusión.
¿Por qué? Porque la gente lo que va a pasar, lo primero que va a pensar es, ¿qué le puso esta gente al helado? Esto viene por bromatología, viene por algo raro. ¿Sí? Es una faja de clausura. Y aún si entendiera que la FIP no tiene que ver con bromatología, dirían, bueno, esta gente estuvo evadiendo impuestos, y no había ninguna evasión. Entonces, me parece que el elemento subjetivo debe de ser analizado en cada caso, y sobre todo hay que analizar en los casos que sí se presente el principio de insignificancia o bagatela. Listo. Yo acabo de terminar clausura, trabajé todos los institutos, realmente no me faltó nada de nada, doy para el aprobado y con nota, pero bueno, después viene el examen de ustedes. Como siempre, yo quedo dispuesto que me hagan las preguntas que me quieran hacer. Profe, yo tengo una pregunta. Dale. En el inciso F del artículo 35, cuando habla de la clausura preventiva, en una parte dice, y concurrentemente exista un grave perjuicio. ¿Quién determina que el perjuicio sea grave o bajo qué parámetros se determina que el perjuicio es grave? Bueno, yo recuerdo al respecto, pero esto da más para filosofía barata de fines de semana, cuando uno se pone ya que se sacó la corbata y está descansando dentro de su estudio, ¿no? Recuerdo que en un caso de una clausura, yo apelo ante el juez federal, me parece que era en Paraná, esta causa que yo llevaba, y digo, hay que aplicar el principio de significancia, esto no tiene ninguna gravedad, esto no tiene ninguna importancia. O sea, es irrelevante lo que estamos hablando. Y por el otro lado, la representación del fisco dijo, para usted será irrelevante, para mí es grave. Entonces, no hay un término medio que te diga, bueno, acá está la levedad y acá la gravedad. Será una cuestión de apreciación del juez administrativo al momento del dictado de la resolución. ¿Ah? Bien. Sí, veo ahí una nota, pero perfecto, no hay ningún problema, es hasta las 10:30 la obligación, después quien quiere se queda y escucha las preguntas. Facundo, te contesté, es una resolución, yo te diría, mira, dado que ya uno llega sobre el final, y entonces cuando llega sobre el final empiezan las informalidades, ¿no? La gravedad es una argumentación cliché, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya hay antecedentes y por la cantidad de facturas que emite, la cantidad de ventas, sería un grave perjuicio al fisco. Ya está, la argumentación está elaborada discursivamente. Ahora, si es grave o no, hay que ver el caso concreto después. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si nadie se anima, porque preguntas tienen que haber, pero a montones, a montones. Yo me pregunto muchas veces, en esto que digo, ¿no? Sobre esas charlas que tengo con los colegas, el final de la semana, que uno se descomprime y demás. Chicos, no hay ningún problema, la obligación es hasta las 10:30, no me sigan diciendo, o sea, 10:30 se van para otro lado y listo, ya está. La clausura es un tema muy importante. O debió serlo. Fíjense ustedes que al final termina diluido también, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, si el contribuyente tiene la suerte de ir al estudio de un tributarista, y bueno, el tributarista le va a cobrar muy bien, pero la sanción la va a llevar hasta la última instancia a la Corte Suprema. Y en el medio de eso, como les dije al comienzo, llega una moratoria, la moratoria prevé la condonación de las multas y de las demás sanciones mientras no estuvieran firmes, entonces las sanciones no se aplican. El problema está en que la clausura se lo aplican al chiquito. Y el chiquito no me viene a ver a mí. O sea, eso parecería ser presuntuoso, ¿no? Pero no me conocen, porque yo soy un abogado de abogados. Quien me viene a ver a mí es porque lo consultó un abogado, o es una firma grande, y al abogado de la firma dicen, bueno, a ver, ¿cuál es el listado de abogados tributaristas? Y me eligen a mí, y por eso yo llevo firmas grandes. Entonces, la clausura se la aplican a los locales chicos.
igual que es una buena fuente de trabajo para ustedes el día de mañana, las ejecuciones fiscales. O sea, en materia tributaria, ¿qué es lo que pueden...? Y los pininos, ¿no? Son los primeros pasos en el derecho tributario, son los temas de clausura y demás. Estoy viendo allí que Manuel Provenza está preguntando cuál es el tema. Me dispersan. Piensen ustedes que no puedo estar leyendo y hablando a la vez. Caro, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Voy a hablar de infracciones a los deberes sustanciales. Artículos 45, 46 con todos los primos, vices y agregados, y el artículo 48. 45, 46, 47, 48. Eso es lo que voy a hablar la próxima semana. Puede que les envíe un PowerPoint anticipado o que no. ¿Por qué? Porque lo importante es que ustedes sepan la ley en todo esto, ¿sí? Es derecho positivo de lo que vamos a hablar. Y ya lo dije todo, es decir, ¿dónde pueden estar? Y van a tomar casos de clausura. Como yo empecé por allá en el año 1933 tomando casos de clausura. A mí me venían a ver saloncitos de venta que no habían emitido los tickets. Ejecuciones fiscales. Por ahí arranca la profesión por este lado. Listo, chicos. Nada más. Nos vemos la semana que viene. Caro, y no sé si está todavía... sí, si está Ale y nos podemos quedar 2 minutitos, le hago una pregunta. Dale, a eso refería. Dale. No, pero una pregunta interna, digamos. No sé si ya está por eso. Chicos, váyanse. Es una pregunta interna. Chao, hasta la semana que viene. Chao. Recién Facundo me dijo que se tuvo que desconectar recién y me mandó un mensajito para coordinar Sí, lo de la